Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Tito. Vamos a orar al Señor para que el Señor nos guíe y nos enseñe esta noche. Te damos gracias, Padre amado. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Dios. Estamos muy agradecidos, oh Señor. Gracias por la obra que vienes haciendo en nuestras vidas, la cual en un poco de tiempo la perfeccionará para manifestarte a nosotros en gloria, Señor. Te estamos esperando. Te alabamos, Señor Jesús, y te bendecimos. Oh Señor, queremos ver cumplido, Señor, que el ángel vuele en el cielo anunciando el Evangelio eterno. Queremos ver cumplido, Señor, que esa visión que vio nuestro hermano Juan la podamos ver nosotros también, Señor. A 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, Señor, porque allí se consumaba tu vida. Todo eso ha de manifestarse, porque es necesario que tú completes tu obra, lo que has pensado desde antes de los siglos, que lo termines y todo esté completamente hecho como tú lo has pensado, Señor, porque así es que debe suceder, como tú lo has planificado todo. Por eso te alabamos en tu soberanía, en tu magnificencia, Señor, en tu majestad, en tu poderío, Señor. Te bendecimos grandemente. Gracias, Señor Jesús. Ven a buscar a tu iglesia, Señor. Estamos esperando. Sigue también, Señor, enseñándonos en tu palabra. ¿Qué enseñador semejante a ti, oh Señor? Ninguno. Te ruego que tú nos enseñes hoy, con tu palabra viva, Señor, que tenga un efecto poderoso en nuestras vidas. Tu palabra, que nos alimente, que nos vivifique, Señor. Te lo rogamos, Señor. Te damos gracias. Amén. Vamos a leer Tito. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y del conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador
amable de lo bueno, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, engañando por ganancias deshonestas, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malos bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, réprobos en cuanto a toda buena obra. Reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, de Apolo, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Qué buena es la palabra del Señor. Hermanos, hemos estado recorriendo el Nuevo Testamento, aprendiendo la doctrina del Señor, pero también denunciando y declarando la falsa doctrina. Dándonos cuenta de cómo desde el principio del Evangelio se han levantado los que contradicen la fe, los que se rebelan contra la verdad. Y en aquel caso, como hoy, también se había levantado el judaísmo, y hasta el día de hoy está allí, se ha disfrazado, se ha escondido, pero nosotros, los que vemos claramente por la luz de nuestro Señor Jesucristo, podemos detectar el judaísmo. Y vemos que los que predican salvación por obra, dando porcentaje a los hombres, están predicando fábulas judaicas. Los que añaden a la fe de Jesús otra cosa para salvación, como por ejemplo los que dicen que el bautismo salva, están añadiendo otra cosa. Cristo es el que salva, el único, porque Cristo fue el que murió. También, como lo hacen los católicos, que se creen que van a ser salvos por buenas obras. Pero toda obra de justicia de los hombres, ¿cómo es delante de nuestro buen Dios, nuestro santo Dios? Como un trapo de inmundicia. Si no hay una regeneración en el Espíritu Santo, todas las obras que hagan los hombres son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y de verdad que la Escritura habla en Isaías 55, dice, buscar a Dios mientras pueda se le gane. Pero nosotros sabemos que nosotros debemos proclamar eso, conociendo que si alguno es enseñado por el Padre, vendrá. Que si alguno es traído por Dios, oirá y vendrá. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Jehová.
Pero nosotros sabemos que deben clamar diciendo: vuélvenos y nos volveremos, conviértenos y nos convertiremos. Así dicen los profetas. Y hoy, hermanos, cantemos con el entendimiento. Cantamos el Salmo 119. Y voy a ir a un texto. Y entonces, ahora entendiendo más la Escritura, vamos a ubicarnos en el Salmo 119. Todo, estamos aprendiendo de todo. Cuando cantamos, hermanos, estén atentos a lo que el Señor nos está enseñando. Porque es el Señor el que está hablando. Le cantamos a Él los salmos. Y Él también nos habla por su palabra, porque es su palabra, hermanos. Y miren el clamor del profeta. 119:5. Ojalá fuesen ordenados mis pasos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Está rogando. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. A menos que los caminos del hombre sean ordenados, obedecerá al Señor. ¿Ven entonces el clamor? Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Entonces caminaría perfectamente delante de ti. Es una petición que cada uno de nosotros también debe tener. Pues de Él son todas las cosas. Y así que cuando nosotros vuelvan de su mal camino, si son ordenados los caminos, volverán y caminarán por el camino de justicia. Debemos entender la Escritura, que es gloriosa y maravillosa. Pero los indoctos la tuercen para su propia perdición, enseñando fábulas. Hermanos, ayer compartía con un hermano en el hospital. Creo que es nuestro hermano, compartimos la palabra y fue glorioso. Y vamos a seguir compartiendo. Hermanos, y yo explicaba esto de las estrategias. Hermano, ¿qué estrategia puede llevar a un pecador al cielo? ¿Qué estrategia puede llevar a un pecador al cielo? ¿Qué estrategia puede ser tan poderosa para limpiar pecados? ¿De qué manera puede un hombre convencer a otro para que sean limpiados sus pecados? Todos debemos tener el clamor del leproso. ¿Sabe cuál es? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué dijo el Señor? Quiero ser limpio. No hay otra cosa, hermano. Un hombre no puede tomar una decisión para ser limpiado. ¿Ese leproso podía limpiarse a sí mismo? No. Necesitaba ser limpio. Él no tomó ninguna decisión. Un hombre con el hecho de una oración no será limpiado. Y le estaba aclarando a mi hermano: hermano, eso que llaman de la oración de fe, sí está en Santiago, pero es para el que está enfermo. Pero no es la que predican por allí, oración de fe para salvación. Y repite conmigo esta oración. ¿Ustedes creen que en una repetición? No, hermano. No. Es el poder de Dios. Y compartía estas cosas. Y me daba cuenta cada vez más. Hermano, los discípulos dijeron asombrados delante del Señor: entonces, ¿quién podrá ser salvo?
Y el Señor nos dijo lo difícil para el hombre. Él no dijo lo difícil. Él dijo lo imposible para el hombre es posible para Dios. Es imposible para el ser humano hacer algo para salvarse. Imposible. Pero para el Dios que hace posible lo imposible, esto es glorioso, por cuanto ha enviado a su Hijo Jesucristo, el cual murió por nuestros pecados. Él es la propiciación de nuestros pecados, por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y ahí estamos, aprendiendo de estas cosas. Quería devolverme un poco antes de comenzar, Tito, porque meditaba en algo que está aquí. En 1 Timoteo, sé que miren, hermanos, sé que esto siempre están los que dicen que Cristo murió por todo el mundo. Siempre están sacando los textos fuera de su contexto, de todo lo que nos quiere decir el Señor, del consejo de Dios. Miren, quiero devolverme un poco porque meditaba sobre un texto glorioso para mí. Dice, exhorto, pues, 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Recordemos que los que seguían fábulas judaicas no creían que los gentiles podían salvarse, a menos que se circuncidaran y guardasen la ley de Moisés, como lo quisieron exigir en aquel concilio en Hechos capítulo 15. Pero el Señor, mostrando su doctrina, su poder para salvar a los gentiles, hablando de estos, dice que se haga rogativa por todos los hombres, por los reyes. Imagínense orando por el César, enemigo de Dios, pero orando para que se salve, por los gentiles. Y eso le chocaba a los judaizantes. ¿Cómo esos inmundos van a ser salvos? Pero hemos sido salvados por el poder del Señor. A los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad con el Evangelio. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y este es el texto. El cual quiere. Él quiere, pero ellos no quieren. Claro, ellos no quieren. Y no quieren, y tampoco pueden. Y algunos dicen, cuando yo, no, eso no, yo estoy muy joven. Cuando yo te digo, mira, yo no rechazo el Evangelio, yo escucho a este y al otro, y hasta leo la Biblia. Pero te digo que ahorita no. Yo sí me doy cuenta que es una vida bien buena. Yo tengo muchos amigos, conozco un amigo que es pastor, y mi mamá tiene tantos años, y saben su historia. Pero yo cuando ya se termine todo esto, porque la vida hay que gozar, después que yo goce la vida, yo me voy a entregar al Señor. ¿Tú crees que puedes? Si alguno está pensando aquí así, ha sido entregado a pensamientos terribles, porque ese pensamiento es terriblemente mortal. Pensar así.
Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Así dice el Señor. Y escucharon, todos los que no se han arrepentido, que están aquí, escucharon. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. El Señor habló eso hoy. Y dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de la provocación, como provocaron los israelitas a Dios y endurecieron su corazón. Entonces, es hoy. Es hoy. Pero aquí entonces, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El querer es un deseo. Es un deseo de Dios. Pero hermano, si se refiriera cuando dice a todos los hombres, a toda la plenitud de los seres humanos, si el Señor hubiese querido que toda la tierra sean salvos, hermanos, sin duda alguna, que no hubiese ningún impío en la tierra. ¿Por qué? Vamos a leer un texto que me espanta, me asombra y me ha cautivado su poderío, su majestad. El libro de Job. Job 25 me ha dejado Job 23, hermano. Fíjense cómo dicen aquí los versículos. Voy a leer desde el 13 hasta el 16. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de Él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Hermanos, ¿ustedes creen que si es un deseo de Dios que todos los hombres sean salvos, ustedes creen que no lo llevaría a cabo? Su alma deseó. Un deseo de Dios es una orden que todo lo creado obedece. Hermanos, David siendo rey, y allí uno aprende, siendo rey, estoy recordando ahorita, no me recuerdo bien el lugar, pero creo que ustedes lo recordarán también. En un momento estaba así, y su alma deseó algo. Su alma deseó, ¿quién me diera de beber las aguas de? No recuerdo qué lugar. Un pozo que estaba con sus enemigos. Solamente deseó. Hermanos, y sus seguidores, sus súbditos, sus valientes, fueron allá. Penetraron el campo del enemigo, agarraron agua del pozo y se lo trajeron a David. Un deseo así. Ay, ¿quién me dio de beber aquellas aguas? Y ya. Entonces, un deseo de Dios, ese era David, que también el cual representa a Cristo. Pero un deseo de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Si eso significa, ningún hombre iría al lago de fuego. Entonces eso no significa. Lo que significa es que Él desea que de todo pueblo, lengua y nación salvar a sus escogidos. Eso es lo que significa.
que no ha determinado solo salvar a su remanente entre los judíos, sino también entre los gentiles. Eso es lo que significa el texto, hermano. Y por eso Él mismo manda a orar por todos. Y por eso nosotros no debemos hacer acepción de personas. Porque aún los que consideramos más terribles, que como que nunca tendrán el conocimiento de la verdad, en algún momento seamos fieles al Señor y prediquemos el Evangelio, por si en algún momento le aparece Cristo y los convierte. Así es. Así es. Ahora sí, vamos a Tito. Hermanos, combatiendo esta doctrina del judaísmo y afirmando a los creyentes en la fe, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor guía al apóstol Pablo a decir estas cosas. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Saben cuál es el misterio de la piedad? ¿Verdad? El Evangelio. Según el Evangelio. No según fábula, sino según el Evangelio. Y vamos a leer hasta el 4. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo está hablando que él es el predicador de esa verdad, del Evangelio a los gentiles. Y nosotros sabemos que se nos fue dado como predicador, apóstol y maestro a los gentiles, nuestro hermano Pablo, por la gracia del Señor. Y está reforzando estas cosas porque no lo consideraban muchos como apóstol, porque predicaba la verdad, sino que querían que él fuera un judaizante. Y por eso que fue perseguido por el judaísmo hasta el final. Hasta el final, hermano. Todas las persecuciones de nuestro hermano Pablo, esas persecuciones narradas en el libro de Hechos, es por el Evangelio de Cristo. Pero quienes lo perseguían eran en su propia nación, los judaizantes, los que no creían en la verdad. No creían que se había manifestado Cristo. Y aquí habla algo muy glorioso, hermano. Y dice, y está diciendo algo tremendo, hermano. Dice, por medio de la predicación que me fue encomendada, versículo 3, por mandato de Dios nuestro Salvador. Y Tito va a hablar de Cristo, el Salvador, que es Dios. ¿Quién se le apareció a Pablo? El Señor Jesucristo. Y él lo llama Dios mi Salvador. Dios nuestro Salvador. Y eso es terrible para los judaizantes. En este tiempo tenemos los falsos testigos, que también son como los judíos, los judaizantes. Como el judaísmo, un judaísmo disfrazado. Los falsos testigos no quieren oír que Cristo es Dios, es el Señor de Dios. No quieren oír eso. Estamos combatiendo todavía y nos presentamos, hermano, en esto. Y si alguno no predica el Evangelio, y cuando usted le toque oír a un falso testigo, dígale, ¿qué está predicando, hombre? Predica el Evangelio. Y tú sabes cuál es el Evangelio. Y si él no predica que Dios fue manifestado en carne, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
si él no predica que Dios murió en la cruz del Calvario, entonces es judaizante, disfrazado con el nombre de testigo de Jehová. Son falsos testigos de Jehová, porque los verdaderos testigos de Jehová son nosotros. Y eso es algo muy maravilloso. Entonces, está hablando aquí. Pero recuerdan, hermanos, cuando estudiamos el libro de Gálatas, cuando se presentó el apóstol Pablo, porque fue guiado por el Señor y fue allá a Jerusalén, y se presentó allá, y los falsos que estaban explicando la libertad que tenemos en Cristo Jesús querían que se circuncidara a quién. ¿Los recuerdan? Vamos a leerlo. Miren quién quería que se circuncidara. Y todo esto, hermano, es importante. Gálatas capítulo 2. Miren lo que dice del 1 al 5, podemos leerlo. Él está combatiendo aquí el judaísmo, y Gálatas combate el judaísmo, la fábula judaica y el sometimiento a la ley como de una manera extraordinaria, y defiende el glorioso evangelio de Cristo. Resplandece el Israel de Dios. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevado también a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a lo cual ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Si alguno se somete a estas fábulas, la verdad del evangelio no está en él, pero no debemos someternos. Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos. Sí. Hermanos, vieron que es Tito el que entonces quería ser obligado a circuncidar a algunos falsos hermanos, pero no fue obligado, y no pudieron ni accedieron por un momento. Quiere decir que hubo propuestas. No, sí, el griego debe, para que esté entre nosotros, como este gentil, inmundo. Cuidado, haciendo excepción de personas. Ahorita hay unos que practican el judaísmo en el ayuno. Cuando están de ayuno no quieren que los hermanos los toquen, porque consideran a los demás hermanos inmundos. Blasfemos son. Son judaizantes escondidos. Cuidado con eso, hermano. Con creer que uno que está purificado por la sangre de Cristo es inmundo. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, hay algunos, sí, que cuando están en ayuno se están purificando. El ayuno no purifica. Lo único que limpia es la sangre gloriosa de Cristo. El ayuno es para interceder, para humillarnos delante del Señor. Hermanos, volvemos acá para leer el versículo 4 con más entendimiento. ¿A quién le dirige la carta? Y aquí humanamente hablando, pero sabemos que en el Espíritu Santo es a todos nosotros también. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Un judío, Pablo,
un hebreo de hebreo, llamando a Tito verdadero hijo en la común fe. No importa que sea griego, es mi hijo en la fe, es mi hermano. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y si a alguno le queda duda que el versículo 3 habla de Cristo, el 4 dice el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y hermanos, lo dejó, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué? Porque también los de la circuncisión habían salido, hermano, diciendo que sí, que aceptaban el evangelio, pero que querían meter encubiertamente las fábulas judaicas. No, sí, nosotros somos de la fe. Sí, nosotros también hemos creído. Y querían meter sus fábulas judaicas, sus rituales. Y hermanos, su confianza en la carne querían meter aquí. Y vamos a ver un poco, a seguir viendo un poco de esto. Entonces, él le manda a hacer eso, a hacer una obra. Pero fíjense, ¿por qué? Y manda y especifica cómo deben ser los ancianos que enseñan la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Porque está aclarando que conforme al evangelio son así. Pero estos hasta prohibían casarse a los que iban a ministrar. ¿Acuerdan lo que leímos? Pero dice que debe ser marido de una sola mujer, tiene hijos, hace esto y ministra en el Señor. Pero aquellos prohibían, no, tienes que ser. Y ahorita el judaísmo que prohíbe casarse a los que ministran en su judaísmo es el catolicismo. Todos ellos siguiendo fábulas judaicas. Ahora bien, hermanos, dice, porque hay, versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Ya estaban encubiertamente, ya estaban tomando a seguidores y querían cada vez más introducir las fábulas judaicas. Y dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No enseñaban el evangelio, sino lo que no conviene. Entonces dice, uno de ellos, sus propios profetas, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Ven que estaban entre los creyentes? Entonces, si han creído de verdad, que sean sanos en la fe. Y dice, no atendiendo, escucha Tito y escucha iglesia del Señor, no atendiendo a fábulas judaicas. ¿De qué tribu eres tú? ¿De qué tribu eres tú? ¿Y de qué tribu eres tú? Sí, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde termina tu apellido? Para sacarte la genealogía. No, esas son fábulas judaicas. La fe en Cristo Jesús no tiene que ver con la descendencia según la carne, hermano. Acuérdense que Cristo vino de Dios y su Padre es Dios. Pero conforme a la carne, viene de la descendencia de David. ¿Ven? Conforme a la carne. Hermanos, nosotros somos descendientes de Abraham, pero no conforme a la carne. No vamos a estar buscando esas fábulas judaicas, esas genealogías interminables.
para ver si somos o no somos de Dios. Nosotros somos de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús. Y Él nos ha hecho pueblo por su sangre preciosa. No por la circuncisión. Amén, amén. Amén, pero circuncisión no hecha de mano en el cuerpo, sino la que es en espíritu. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y eso es glorioso. Hermanos, y dicen aquí, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estos mandamientos de hombres seguirán tomando. Hermanos, si alguno dice, la ley es de Dios. La ley es de Dios. Pero si alguno dice que es algo por la ley, es un mandamiento de hombre. ¿Me entiendes? Si alguno dice que tú vas a ser salvo guardando la ley, es un mandamiento de hombre. Y debemos entender eso. Y vamos a leer el 15 porque vamos a ir a Colosenses para entender también el 15. Todas las cosas son puras para los puros. Este texto lo han torcido los indoctos, los libertinos, diciendo yo puedo hacer cualquier cosa porque yo soy puro y todas las cosas puras son puras para los puros. ¿Qué es esto? Tienes que entender lo que el Señor está diciendo. Entonces no, lo que pasa es que tú estás pensando mal porque tú tienes la mente echada a perder. Entonces no, todas las cosas son puras para los puros y yo puedo hacer lo que yo quiera. Tiene que arrepentirse que piense así. Porque miren lo que dice la Escritura. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 2:8. Mira que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y otra vez diciendo que el Cristo es Dios. Versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Gloria a su nombre. Entonces, cuidado con las fábulas judaicas, hermanos. ¿Por qué? En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vuestro cuerpo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, no en la de los hombres, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y fíjense, hermano, esto afirmando el Evangelio. Vamos a seguir leyendo el 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, no haciéndose de Cristo. Hermanos, y fíjense, pues
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni aun gustes, ni aun toques? Y ahí es donde viene lo puro. Cuidado, eso es impuro. Cuidado, no manejes, no toques. Tienes que hacer el rito de purificación. No comas todo alimento. ¿Recuerda lo que hablábamos en Timoteo también? ¿Ah? Todas las cosas que Dios ha hecho, hermanos, son buenas si se toman con acciones de gracia, porque por la palabra y la oración son santificadas, dice la Escritura. Entonces cuidado, no comas el cochino, no comas esto. Y por ahí está también los que no comen cochino, diciendo que el cochino es un animal inmundo. No comas el conejo porque tiene pezuñas, y no comas tal cosa. Cuidado con comer cocodrilo, y así diciendo animales inmundos. Cuidado, ninguna cosa inmunda ha tocado mi boca. ¿Qué le dijo la voz del Altísimo a Pedro? Pedro, no llames común lo que yo he limpiado. Entonces, a eso se refiere. No te juntes, cuidado, no habites en una casa con un pecador. Cuidado, no hables con ese pecador. Nosotros sabemos con quién no debemos juntarnos: con los que, llamándose creyentes, son fornicarios, adúlteros, ladrones, estafadores, maldicientes. Con los tales ni aún comáis. Pero con los mentiras que no se han convertido al Señor Jesús, debemos predicar, debemos estar allí. Si necesitan algo, ayudándoles en sus necesidades, predicándoles el Evangelio. Y eso es necesario que lo entendamos. Pero estos judaizantes querían apartarse. Y cuidado, no, ahí no estás puro. Tienes que purificarte. Uy, esa prostituta me tocó. Cuidado, hermano. El judaísmo. Si supiera quién le derrama el perfume. ¿No decían así? ¿No judaizantes? Porque cavidad en vuestro pensamiento, dice el Señor, con poder. Aquí estoy en su casa y ni siquiera me ha lavado los pies. Y esta mujer, miren lo que ha hecho. Hermanos, ¿no será que si de repente alguien nos toca, más bien reciba bendición del Señor? ¿Ah? No sabemos que cuando un esposo, ¿qué pasa? Cuando un esposo tiene esposa incrédula y va a la cama con ella a tener relación sexual, ¿qué va a pasar con la incrédula? ¿Él se contamina de la incrédula? ¿O la incrédula es santificada? Hermano, qué poder del Espíritu Santo para que ese hecho sea santo. Y si una hermana tiene esposo incrédulo, también se acuesta con él, ¿qué pasa? Es santificado por el poder de Dios que hace todas las cosas maravillosas. Entonces, cuidado. Si me da un vecino una comida, la tomo cuando se me dé la silla. No tengo problema. Y si estaba envenenado, quizás será la oportunidad que el vecino quede esperando que yo caiga, y entonces Dios empiece a hablar del Evangelio. Así es, hermano. Entonces,
Esto es lo que quiere decir la Escritura. Y es importante que nosotros, como creyentes, lo tomemos muy en cuenta. Sigue la pregunta. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso, tales cosas a la verdad, y se ve muy bien, ¿ve? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son religión. Cuidado, no toquen al ungido. Religión. Nosotros debemos saludarnos todos con un ósculo santo. Así dice el Señor. Volvemos a Tito, hermano. El tiempo se nos agota rápido. Hermanos, qué glorioso es el Señor. Y miren cómo dice el versículo el 15. Ok. El versículo 16. Profesan conocer a Dios. Nosotros, nuestros padres estuvieron allá en el Sinaí. Nosotros venimos de allí. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena. ¿Por qué reprobados? Porque sus obras quieren ser vistas por los hombres. ¿No era lo que hacían? ¿Hacían esto para ser vistos por los hombres? ¿Sí o no? Pero el que obra en Dios sabrá que lo que hace su mano derecha no lo sabrá la mano izquierda, y lo que hace la izquierda no lo sabrá la derecha, porque lo hace para la gloria de Dios. Entonces también son réprobos allí, y si creen haber hecho una obra que los salvará, entonces esa obra es como un trapo de inmundicia delante del Señor. Están reprobados cuanto a eso. Y vuelve, hermanos, a hablarnos el capítulo 2, y vamos a ver la gracia de Dios para con todos los hombres, hermanos. Y ya entendemos que está combatiendo el judaísmo. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina, no con fábula judaica, no con acepción de personas, no que los gentiles que se convierten a Dios, ¿por qué los inquietan mandándolos a circuncidar? No, así no, con la doctrina verdadera del Señor. ¿Por qué? Porque la gracia, versículo 11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, al judío primeramente y también al griego. Así es, a los de la circuncisión y a los de la incircuncisión, a los judíos y a los gentiles, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La sana doctrina es perfecta, porque, hermano, hay gente que habla mucho de la libertad, pero lo quiere tomar como libertinaje. Estamos en la gracia, y en la gracia todo se vale. Eso es falso. Eso es libertinaje. Mira lo que nos enseña la gracia del Señor. Nos enseña que renunciando a la impiedad, no quieres vivir como vivías antes, y a los deseos mundanos. Entonces tú, como creyente que has creído en el Señor por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aborreces todos los deseos mundanos, todos los deseos de este mundo. Tú no quieres quedarte aquí, tú estás aquí de paso. Tu corazón ya no está aquí. Tú estás aquí diciendo, vivo el día de hoy
esperando a mi Señor. Esperando a mi Señor. Ojalá viniera hoy. Y si es verdad que, bueno, calificamos esto conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos ayuda mucho. Porque eso es como, bueno, haré esto allá, el lunes pienso ir a tal lugar conforme a la voluntad de Dios. Porque si el Señor me manda a buscar antes, no podré ir. Y si Él viene antes, tampoco. Y si Él hace otra cosa, menos. Entonces, confío en el Señor. Creo que así nos equivocaremos menos en cuanto a lo que planifiquemos. Y mire, hermano, es claramente renunciando a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo malo, en este siglo que quiere conformarnos a Él, que quiere que pensemos como este siglo. Vivamos en este siglo sobrios. Dominio propio, sabiduría, estar en sus cabales, sobrio, sabiendo. Hay muchos que en un momento están como medio así y después se dan cuenta. Me compartía, creo que era una hermana, no recuerdo bien, pero creo que era una hermana. Dice, hermano, oye, no tuve que ir tan lejos para saber cómo son los impíos, porque en mi propia familia los veo. Claro, a veces no estamos tan sobrios, pensamos que bueno, esos son medios malos. No. El más recto y el más justo, que no se arrepiente, que no es de Dios, es como espino ensalzado. Terrible. Entonces, sobrio, hermano, sobrio porque hay acechanzas del enemigo, porque hay tentaciones allá afuera. ¿Qué crees que el enemigo no está planificando nuestra caída? Sí, no ignoréis sus maquinaciones. Yo no puedo salir a la calle. No, tiene que estar claro que hay una batalla. Entonces tiene que ser sobrio. Sobrio. Cabal. Sobria, justa, caminando en rectitud delante del Señor y piadosamente en el Evangelio de Cristo. En el Evangelio de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Cómo afirma que Cristo es Dios en esta carta tan preciosa? Quien se dio a sí mismo la propiciación otra vez, por nosotros, para redimirnos, para libertarnos de toda iniquidad. Somos libertados de toda iniquidad. ¿Cómo podemos ser inmundos si fuimos libertados del pecado? ¿Cómo podemos seguir en la inmundicia? Éramos en otro tiempo, pero ahora somos el Israel de Dios. Somos judíos verdaderamente, espiritualmente judíos. Porque no es judío el que lo es interiormente. Somos del linaje de Dios. Y eso es glorioso, maravilloso. Hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo de toda iniquidad. Y miren cómo dice, para esto murió y para purificar para sí mismo un pueblo propio. ¿Cuántos pueblos? Y no se trata de los judíos, sino de que entre los judíos y los gentiles, como lo dice el libro de Efesios, de ambos pueblos hizo uno. Y eso es glorioso. El judaísmo va quedando por el evangelio aplastado por el poder de Dios. Y es decir, allá dice, termina el capítulo 1 con unos que no pueden hacer buenas obras, pero el capítulo 2 va a terminar con un pueblo celoso de buenas. Aquellos no pueden hacer. Los religiosos y los que creen y confían en sus obras no pueden alcanzar. Pero el pueblo que Dios ha adquirido con su propia sangre, dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras.
y por eso somos celosos de buena obra, para la gloria de nuestro Señor. Y le enfatiza a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Y hermano, debemos hablar de esta doctrina, es el Evangelio. Debemos exhortar a que la obedezcan. Y el que se muestre rebelde a ella, debemos reprenderlo con la autoridad del Señor. Tito y Timoteo le dice a Timoteo, le dice: ninguno tenga en poco, porque también seguían esas fábulas de que tenías que, yo estuve con los ancianos de Israel, tú eres un muchacho delante de mí. Actualmente también pasa así. No, mira lo que dice la palabra, el Evangelio de Cristo, esto, el otro. Uno está predicando, le dice: ¿cuántos años tienes tú en el Evangelio? Menospreciando al hermano. ¿Cuántos años tienes tú en el Evangelio? Dice: pero no, bueno, gracias, para la gloria del Señor, ya sabemos que responde, ¿verdad, hermano? ¿Qué importa eso? Importa que Cristo me salvó. ¿Tú crees que me da un crédito los años que tenga? Si no permanecen hasta hoy, estás perdido. Así. Entonces, ¿qué crees que tus años del Evangelio, a quién salva? ¿Los años del Evangelio salvan? Y digo el Señor, y por los años que tenga será salvado. ¿Ustedes han leído ese texto? No. ¿Qué importa? Aquí se crece por el Espíritu Santo y no por los años. Así es. Aquí es por el Espíritu Santo, con poder de Dios. Y voy a terminar Tito en el nombre del Señor, mis hermanos, conforme su generoso poder. Entonces, claramente exhorta, reprende, habla, exhorta y reprende. Es decir, habla, enseña estas cosas, dilo, cómo es el Evangelio, cómo es la doctrina, exhorta y deben obedecerla. Les ruego que la obedezcan, deben hacer esto, eso es exhortación. Y si no empiezan a obedecer la sana doctrina, entonces repréndelos, arrepiéntanse porque están en pecado. ¿Ven lo que está explicando? Así es. Habla, exhorta y reprende con toda autoridad, con la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo, con la autoridad del Evangelio de Cristo. Nadie te menosprecia. Nadie está diciendo: no, pero un muchacho, no, eso tú lo vas sabiendo, soy yo. Te veo como un poco eufórico. Yo también, cuando hace tiempo te has apagado, hermano, has contritado el espíritu, tendrás que decirlo. ¿Por qué? ¿No? No, sí, ese es el primer amor. A ver, se le pasará. No, el Señor dice: vuélvete a tu primer amor. Entonces, el que le diga se te pasará, dígale: hermano, arrepiéntete, por favor. Si se te pasó, vuélvete a tu primer amor, y le dé el mensaje a la iglesia de Éfeso, para que se arrepientan. Miren, hermanos, qué importante es esto, entender el Evangelio cada vez más y su doctrina en este camino. Tito 3, 1 al 7. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos, sin acepción de personas, porque aquellos hermanos hacían acepción de personas. Ellos no preguntaban: ¿has creído en Cristo? Y eso lo estaba haciendo. ¿Has creído en Cristo? ¿Qué eres? ¿Judío o griego?
Ya tenía que ver la otra parte. ¿Has creído en Cristo y en qué nombre te bautizaste? ¿Has creído en Cristo y tal cosa? ¿Has creído en Cristo y cuántos años tiene el Evangelio? ¿Has creído? ¿El Señor ha obrado en ti? No importa de dónde venga, porque de toda lengua, tribu y nación tiene el Señor su pueblo santo y escogido. Como el Señor para con todos los hombres, porque nosotros también éramos, consideremos nosotros mismos, en otro tiempo. Hermanos, y miren quién está hablando. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros éramos, ¿quién era él? ¿No era un judaizante? Y no dice, y en el judaísmo aventajé a muchos de mis contemporáneos. Vamos a ver la vida de este judío. Vamos a ver el apóstol Pablo. Porque nosotros también en otro tiempo éramos insensatos. ¿Qué sabía el apóstol Pablo? Nada. Lo hablamos la semana pasada, sabiduría de Dios no tenía. Conocía la ley, conocía los mandamientos, fue instruido a los pies de Gamaliel, pero no era un insensato. Rebelde, era rebelde a Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué hacía? Daba cosas contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Era rebelde a Cristo. Extraviado, no estaba en la verdad. Esclavo de concupiscencia y deleites diversos. No, el apóstol Pablo fue escogido por Dios porque él era fariseo y sabía mucho la ley y era irreprensible en cuanto a la ley, y por eso Dios lo escogió para que predicase el evangelio. Mentira. Dios escogió a un insensato, a un rebelde, a un extraviado, a un esclavo de concupiscencia y deleites diversos. ¿Saben de quién era esclavo el apóstol Pablo? Ustedes lo saben. En cuanto a la concupiscencia, de codicia. Ustedes lo saben, el Señor nos lo ha enseñado. Pero de eso lo libertó el Señor para su gloria. Y dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos, ni entre los mismos fariseos él vivía bien. Aborrecían a uno a los otros. Y entonces vuelve a explicar el evangelio otra vez. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No hay obra, hermano. No hay salvación por obra. Vamos a detenernos aquí. No hay obra de justicia que un impío pueda hacer para salvarse. ¿Estamos entendiendo, hermano? No hay ninguna obra de justicia que pueda salvar a un impío. No por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Las obras del apóstol Pablo, cuando era un fariseo, eran trapos de inmundicia delante del Señor. Cualquier obra nuestra, como hablábamos el día pasado, y hermano, aprendamos bien este asunto. Sí, yo he estado siempre puntual, porque gracias a mi papá y mi mamá que me criaron muy puntual. Arrepiéntete. Porque esa es una obra que es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Porque eso te hacía supuestamente bueno. Con mucho cuidado hay que hablar lo que sus padres eran creyentes. ¿Saben por qué? Ah, sí, Pedrito. A mí, pues. Ah, no, sí, él es evangelio. No, porque, no, su papá y su esposa. Entonces, por su papá y su mamá, Dios me libre de tener un crédito de eso. Era abominable en mi vida delante del Señor. Era un asco. Hasta me citaban para la prefectura. Los vecinos me citaban para la prefectura.
Así que eso no tiene que ver con los padres evangélicos. Eso no tiene nada que ver. Entonces, que no están bajo la promesa. El que cree tiene la promesa del Altísimo, la que después da a Abraham. Y nosotros estamos bajo la promesa, hermano, los creyentes. Sí. Pero el que no cree, también Dios le ha prometido algo. Las tinieblas de afuera, donde hay el llanto y el crujir de dientes. Entonces, no, que ese hijo de un evangélico no tiene, un cristiano no tiene nada que ver. Esas obras no salvan, no por obra de justicia, no por parentesco consanguíneo. No, Señor, no por ninguna cosa. Así que sí, hermano, en tu corazón tenías algo guardado por allí. Bueno, yo, porque ese día que me escogió el Señor, sería porque yo no fui idólatra. ¿Ah? No sé, porque desde muy pequeño me llevaban temprano. Una vez un hombre, no creyente por supuesto, en su soberbia dijo: caramba, yo no entiendo a Dios. Él no entendía. Yo no entiendo porque mi mamá me llevaba todo el tiempo al culto. Entonces yo vine a creer después de viejo. ¿Y qué tú crees? Que los méritos es porque tú vas al culto. ¿Ah? Y ni creyente, él dijo que creyó, pero sus obras son malas. Profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice el versículo 16. Sí, que hermano, esto es lo que habla. Ahora bien, miren cómo dice, ¿cuándo se manifestó? Y algunos hermanos, algunas cosas aquí que también es necesario aclarar. Y con mucho cuidado, estamos estudiando la Escritura. Pero a veces, buscando el significado de las palabras, podemos torcer los textos de la Escritura. No, aquí dice agapao. Entonces ese es amor para la salvación. Aquí dice filantropía. Entonces ese no es amor para la salvación. No dice que en griego dice: y cuando se manifestó la filantropía de Dios, nos salvó. Así dice. Cuando se manifestó la filantropía de Dios. Así que la filantropía de Dios salva. ¿Qué es la filantropía de Dios? Filantropía es amor para con los hombres. Al hombre que Dios ama, a él se salva. ¿Entendemos? Así que no es por cuestiones de palabras. De eso se dedican. Y dice: cuidado, no discutas sobre estas palabras. Cuidado, ten cuidado. Vemos el consejo de Dios y el espíritu que está en la Escritura, poderoso para enseñarnos bien. ¿Y qué dice? Claramente nos salvó no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por obra, sino por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Nosotros los gentiles, que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos herederos y coherederos con Cristo. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, porque eso nos ha mandado el Señor. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias,
Y de verdad, hermano, evitemos estas cosas. Y genealogías, hermano, cuestiones necias. Todas esas fábulas judaicas, todo ese judaísmo disfrazado son cuestiones necias. La trayectoria ministerial es una cuestión necia. Está discutiendo trayectoria ministerial. ¿Qué es eso? ¿Quién inventó eso? ¿Quién inventó tal cosa? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Por la gracia de Dios soy lo que soy. No digo, bueno, mi trayectoria ministerial me ha permitido. ¿Qué trayectoria ministerial? Judaísmo disfrazado. Obras, sí, eso lo mantiene poderoso. No, hermano. Siempre diga al Salvador: no me sueltes, confío en ti. Estoy confiado. Estoy en tus brazos. Dile al Salvador: Señor, mímame en tus rodillas. Así dice la profecía. Y seréis mimados en las rodillas del Señor. Ahí, tenme ahí, Señor. Y olvidémonos de que, bueno, yo tengo. No, es la gracia de Dios. Cualquier cosa que alguien diga que tiene o que ha alcanzado, ¿de quién? De Dios. Si el Señor te ha hecho crecer en su gracia, la gloria es de Él. Es de Él. Y no de hombres, no de obras. Evita estas cuestiones necias, hermano. Estas trayectorias ministeriales absurdas. Estas tiempo del Evangelio. ¿Cuánto tiempo tienes? No, ¿cómo vives hoy el Evangelio? ¿Estás firme? Mire que no caigas. Y es hoy. Y es hoy. Siempre. Las genealogías interminables y cuestiones y discusiones acerca de la ley. No, pero la ley aquí dice, aquí vaya, ya fue, la ley fue primero. La ley obró y obra al servicio de la gracia, según el libro de Gálatas. Mientras estábamos allá, hermano, como niños, en nada diferíamos a los esclavos, pero escogidos éramos herederos de todo. Y la ley nos llevó a Cristo. La ley nos mostró nuestro pecado, nos dejó convictos, y entonces clamamos a Jehová en la angustia, y Él nos libró de nuestras aflicciones. Envió su palabra y nos sanó, y nos libró de nuestra ruina. Así pasó, y así es. Porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Así es, hermano. Hermanos, concluimos. El Señor es la propiciación por todos los escogidos del mundo, de entre los judíos y de entre los gentiles, que no hace acepción de personas, porque es Dios, solamente Dios de los judíos, no es también de los gentiles. Ciertamente, también de los gentiles. Y Él justifica al que es de la fe de Jesús, sea judío o sea gentil. Por eso Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo
todos aquellos escogidos que creen en Él. Demos gloria al Señor, hermanos, por su gracia, por su evangelio glorioso. Tocó de un pueblo que no era pueblo, olvidado, la escoria del mundo. El Señor nos levantó para su gloria y honra y nos llamó a esta gracia. Vamos a dar gracias al Señor. Oh Señor eterno, si al escuchar tu palabra, Señor, algunos de los que están aquí que no han creído, tú les concedieras arrepentimiento y la fe para creer en ti. Si esta palabra ha salido acompañada de fe, obrará para salvación del creyente. Porque tú has determinado, te ha agradado a ti salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ojalá muchos de los que hoy oyeron tu palabra sean salvos. Ojalá. Muchas gracias por tu evangelio. Muchas gracias, Señor eterno. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Hosana al que reina por los siglos de los siglos. Al Rey de la gloria. Al Rey de los judíos. Al Israel de Dios. Al que reina sobre el Israel de Dios. Al que nos ha circuncidado en espíritu. Gracias, Señor. Andábamos alejados de los pactos y de las promesas, Señor, ajenos de todo esto, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero tú nos llamaste para pertenecer a los santos de Dios. Alabamos tu nombre por esa gracia y pecado. Muchas gracias, Dios. Síguenos guiando, síguenos ayudando, Señor, a ser fiel a tu doctrina, a tu palabra. En el santo nombre de tu Hijo Jesús, nombre que es sobre todo nombre que se nombra, en este siglo y en el venidero. A ti, Jesús, gloria y honra, Cordero de Dios. Gracias, Señor Jesús, por ser la propiciación de nuestros pecados. Gracias. Muchas gracias. Amén. Señor les guarde, hermano.